Con mis saludos deseo que las cosas del pico de la pandemia que viene y van a ser muy duras les resulten de la mejor manera. Voy a leerles mi artículo de esta quincena. Este tiene que ver con esto. Se conoció en los medios de comunicación una carta de un fiscal dirigida al abogado de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Sarmiento Angulo, una carta extrañísima que en el fondo es como una especie de absolución y así la ha usado el Grupo Aval. Entonces voy a detallar cómo esa es una carta de inmensa manipulación muy grave viniendo de un alto funcionario de la Fiscalía. El título del artículo es "A veces les llegan cartas a los Sarmiento". Y dice así: hace unos días, El Espectador, El Tiempo y Semana hicieron noticia con la respuesta del fiscal Daniel Hernández a un derecho de petición del defensor de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Sarmiento Angulo, en el proceso penal contra la corrupción del consorcio Ruta del Sol 2, Odebrecht y Corficolombiana Grupo Aval, que son los socios. Los artículos dijeron que el fiscal informó que los directivos corruptos de Odebrecht, con los que él se reunió en Sao Paulo, Brasil, comillas, no señalaron a Sarmiento, comillas, una llamativa manera de absolverlo. Hernández agregó que su visita a Brasil fue motivada por el debate de noviembre de 2018, debate que si no tumbó en el Senado a Néstor Humberto Martínez fue porque, con el cambiazo provocado por el famoso video de Petro, le impusieron otro tema de conversación al país. Por lo que cuenta Hernández, nadie de la justicia de Brasil asistió a la reunión, seguramente porque el fiscal Martínez nunca celebró un acuerdo de colaboración con ella como el que sí hizo Perú y con muy buenos resultados. ¿Puede usted, señor fiscal Hernández, mostrar el documento oficial de lo que pasó ese día? ¿O se trató de una charla informal? La carta absolutoria del fiscal Hernández cita a otro fiscal delegado que en diciembre de 2018 había señalado, comillas, nunca se mencionó algún tipo de actuación con relevancia penal relacionada con los representantes del Grupo Aval, salvo el nombre de José Elías Melo, comillas. Subrayé salvo el nombre de José Elías Melo. Apenas eso, un asunto menor y sin relevancia, que Melo fuera nada menos que el presidente de Corficolombiana, poderosa empresa del Grupo Aval. En ese momento, Melo, con detención domiciliaria y acusado de ser coautor del soborno de $6,5 millones, con el consorcio Ruta del Sol 2, Odebrecht Grupo Aval, se compró ese contrato ilegal. Hernández además reforzó la absolución con una mentira, que el brasileño de Odebrecht, Luis Bueno, quien tomó parte en el soborno, no dijo nada que tocara a los Sarmiento en el juicio que condenó a Melo. Como si fuera poco, la respuesta de Hernández al abogado de Sarmiento Gutiérrez tiene fecha del 1 de julio del 2020, hace unos días, 14 meses después de que hubiera sido condenado a casi 12 años de cárcel José Elías Melo, subalterno de los Sarmiento, hijo y padre. Otro hecho muy relevante silenciado por este fiscal en su carta absolutoria. En su respuesta, filtrada por alguien a los medios, Hernández tampoco informó que el juez que condenó a Melo también le pidió a la Fiscalía que investigara a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y a los directivos del Grupo Aval, Carlos Gustavo Ramírez, vicepresidente de Corficolombiana, y Mauricio Millán, uno de los directivos de Aval en el consorcio, a la par que a María Victoria Guarín, la esposa de un alto directivo del Grupo Aval denunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, por sus actos en la licitación de la Ruta del Sol 2 desde la Corporación Financiera Internacional, caso por el que la SIC también denunció a Sarmiento Gutiérrez en la Fiscalía. Y que el fiscal Hernández sí mintió en su respuesta al abogado de Sarmiento Gutiérrez, lo prueba que el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Luis Bueno, que confesó su soborno, le declaró al juez que Melo le pidió tratar la corrupción, comillas, exclusivamente con él,
y que él, o sea, Melo, iba a informarle a Luis Carlos Sarmiento Jr., que es Gutiérrez, sobre el trato con Gabriel Comillas García Morales, el viceministro de Vías, que sobornaron con $6,5 millones. Sobre Daniel Hernández, el fiscal, debe agregarse que el fiscal general ad hoc, Leonardo Espinosa, quien reemplazó a Martínez Neira en parte del proceso y cumpliendo, él sí, con sus deberes, lo acusó formalmente por no haber denunciado a Otto Bula por comillas, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. En este diciembre se cumplen 4 años de estallado este escándalo en el que la Fiscalía ha dicho que hubo sobornos por $32,5 millones, de los que solo se sabe quiénes pagaron $6,5 millones. Muy poco se ha demostrado sobre los altos funcionarios y políticos que los recibieron. Peor, bien difícil. Por la mediocridad de las investigaciones, este caso gravísimo tiende a terminar en que Melo pagó el soborno de su bolsillo y sin contarles nada a sus jefes, a quienes enriqueció con ese delito. O que los de Odebrecht pagaron de sus arcas la parte que le tocaba al Grupo Aval, subsidiándolo en los $10,7 millones que les correspondía. Y no son chistes. Van los enlaces de estas afirmaciones que hago. Coletilla. Constituye una descarada agresión política a los colombianos que los duquistas se empeñen en imponer en la presidencia del Senado a Arturo Char, sobre quien la Corte Suprema de Justicia dijo, comillas, del acervo probatorio estudiado por la Sala sobre Aída Merlano, se da cuenta de la presunta realización de conductas punibles por parte del senador Arturo Char. Conductas punibles por parte del senador Arturo Char. Se compulsarán copias para que se les investigue en la Corte Suprema de Justicia, en el caso de Char, penalmente a él y a otros. Bogotá, 17 de julio de 2020. Muchas gracias.